Bueno, básicamente para retomar un poquito lo último que estuvimos diciendo en la sesión anterior, recordemos que en los animales se producen distintos tipos de desechos nitrogenados, dado que el metabolismo especialmente de este compuesto nitrogenado tan importante que son las proteínas, genera unos desechos que pueden ser tóxicos. Entonces habíamos enumerado una lista de posibles sustancias que permiten ser eliminadas y que pues las habíamos mencionado, que aquí están todas estas. Aquí básicamente hacemos referencia a organismos mamíferos, como el caso del humano, ¿sí? Entre los que se producen, pues los que en más volumen se produce, pues está la urea, que tiene la característica de ser soluble y por ende pues tiene pocas probabilidades de ser tóxica y eso es una cosa muy importante, por eso vamos a revisar esta parte hoy. Otros animales producen ácido úrico, nosotros también lo producimos aunque en menor cuantía, sin embargo pues el ácido úrico no es soluble y entonces no precisa de que se fabrique un líquido de expulsión, en este caso la orina, que sí es idónea para excretar el exceso de nitrógeno en forma de urea. Entonces, entre las cosas que habíamos mencionado, contábamos que en los distintos órganos de los animales se procesa ese exceso de proteína o la proteína que se está degradando más bien, aunque no sea exceso, siempre se está haciendo degradación. Y aquí nuevamente el papel de los órganos es distinto. El perfil metabólico de cada órgano, ya sabemos, es distinto, ¿cierto? Y por eso otra vez acá el hígado va a jugar un papel importante también. Y aquí hacemos referencia a las reacciones que suceden fuera del hígado, es decir, los otros órganos que en alguna medida allegan sus productos al hígado para que el hígado los procese, recalcando otra vez ese papel central que tiene el hígado, no solo en proveer nutrientes a los demás órganos, sino en este caso, proveer una posibilidad de eliminación de compuestos tóxicos, que es otra de las grandes funciones del hígado. Entonces, básicamente tenemos, por lo que habíamos visto, sí, que el alfa-cetoglutarato, un producto que lo encontramos en toda célula que respire, es del ciclo del ácido cítrico, y en esos órganos que no son el hígado, ese amonio que se produce de exceso de la degradación a través de la acción de la glutamato deshidrogenasa, pues se incorpora al alfa-cetoglutarato, convirtiéndolo en este aminoácido que, como les decía, es el más abundante, el glutamato, ¿sí? Porque es precisamente el que canaliza a través de alfa-cetoglutarato todos los grupos amino provenientes de los aminoácidos que están siendo catabolizados. Aquí, pues como detalle adicional, vemos que se necesita algo de electrones, lo requiere esta enzima glutamato deshidrogenasa. La vez pasada hablábamos de las transaminasas, fueron las que hicieron de pronto parte de este trabajo, pero una vez producido ya la glutamato deshidrogenasa extrahepática se encarga de convertirlo en glutamato y una enzima adicional que es la glutamina sintetasa, el nombre muy apropiado también, sintetiza glutamina a partir de glutamato, donde se incorpora otra molécula de este desecho tóxico que es el amonio. Y pues siempre que se sintetiza algo, pues ya saben, existe gasto de energía. Aquí hubo electrones de alta energía, acá ATP. Sí, esa es una constante siempre. La glutamina así, entonces, es el mismo alfa-cetoglutarato que ha incorporado dos grupos amonio. Es decir, es ideal que esto salga de los tejidos de esa manera. Sí. Entonces, esto está sucediendo, como les decía, en los tejidos que no son el hígado. Ahora sí, resulta que hay otro órgano especial acá,
que es el riñón. Es decir, vamos a tener los extrahepáticos, todos, pues, menos el riñón, y el riñón. ¿Qué sucede en el riñón? Pues algo también tiene que suceder, ya que por ahí es donde se va a excretar gran parte de la urea que produce el hígado, no el riñón. Sí. Entonces, tenemos aquí que en el riñón, ya cuando la glutamina llega, ¿sí? Hay una enzima glutaminasa que desamina a la glutamina, la convierte en glutamato haciendo una reacción reversa a la glutamina sintetasa y otra vez la glutamato deshidrogenasa aquí en el riñón trabaja de manera contraria a como lo hacía en los tejidos extrahepáticos distintos al riñón. Es decir, volvemos otra vez al amonio. Sí. Y pues obviamente estamos produciendo esto a nivel renal en cierta cuantía. No es la mayor cuantía la va a procesar el hígado. Entonces, vámonos ahora sí a conversar un poquito sobre lo que hace esta glutamato deshidrogenasa. Un poco el detalle del compuesto, ¿no? Ya lo conocemos, el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Sería el producto que se obtiene después de que el glutamato eliminara su ion amonio. Sí, esto sería en el riñón. Sí. Una característica de algunas enzimas, pues habíamos dicho como reglas. No hay reglas que se cumplan, pero ustedes saben que las reglas tienen su excepción. Sí. Estas enzimas pues son específicas para coenzimas y esta glutamato deshidrogenasa puede utilizar NAD y NADP. No tiene tanta especificidad, es como muy especial en este sentido la enzima. En algún momento les decía que el NADP solo se utilizaba pues en el caso de que se necesitara para electrones que tienen que ver con la biosíntesis y el NADH en este caso pues para electrones que tienen que ver con la energía, pero en este caso esta enzima puede utilizar los dos. Y bueno, es simplemente como el detalle de la reacción. Lo importante es lo que sucedió ahí. Ahora sí, juntando lo que vimos en la sesión anterior con lo que les acabo de mencionar, podríamos tener eh, toda esta secuencia de reacciones. Tienen ustedes aquí un aminoácido de cualquiera de los 20, ¿sí? Y a través de transaminación hacia el cetoglutarato, produciendo el glutamato. El aminoácido en sí, pues va a producir un cetoácido, el que sea, ¿sí? El esqueleto carbonado propio de cada aminoácido. Y este glutamato, ¿sí? A través de la acción de glutamato deshidrogenasa, esto puede ser en todos los tejidos, ¿cierto? Incluso, pero no en el riñón, ¿sí? Y al final estamos aquí produciendo esta parte, si ya es en el riñón, que produciría el amoníaco, que vamos a ver que en el hígado también sucede. Es como conjunta la acción de las transaminasas y de la glutamato deshidrogenasa. Bueno, no todos los aminoácidos van a seguir esta ruta cuando se precisa excretar ese nitrógeno tóxico, porque también existen otras enzimas que no transfieren el grupo amino a un esqueleto carbonado, sino que quitan solamente el grupo amino. No es lo mismo desaminar que transaminar. Transaminar es transferir a otro lado, ¿cierto? De un aminoácido a un cetoácido. En cambio, desaminar es simplemente quitarlo. Entonces existen enzimas específicas, por ejemplo, para la desaminación de la serina, ¿sí? Que es un aminoácido, uno de los 20. Entonces, la serina deshidratasa, simplemente miren, este pues es el aminoácido y este sería el cetoácido que queda, de una vez se le quita el amonio, pero es que este amonio no va a ningún aminoácido, queda libre. Sí, esto sucede en alguna medida, no en la gran medida como
como la acción conjunta de las transaminasas y de la glutamato deshidrogenasa y de la glutamina sintetasa que acabamos de mirar. Algunas aminoácido oxidasas existen también, que existen en los peroxisomas, es decir, esos lisosomas que producen peróxidos, ¿sí? Como parte de su acción. Miren que al aminoácido aquí le sucede esta reacción. Aquí vamos a utilizar FAD, con lo cual vamos a sacar algunos electrones, que el FAD es un receptor de electrones, y también se genera el cetoácido, siempre se genera el esqueleto carbonado, pero termina desaminado y pues aquí este ha quitado unos electrones, sí, procedentes básicamente de los 2 electrones que tiene el agua, ¿no? Si se acuerdan que el agua tiene 2 electrones. Ahora sí, como son peroxisomas, es decir, lisosomas que producen peróxidos, este FADH2, esos electrones, pues básicamente son entregados al oxígeno, pero de una manera especial, es decir, no se le entrega 2 electrones como le gusta tener al oxígeno para completar sus 8, sino solo uno, con lo cual se genera peróxido de hidrógeno. Entonces, miren que estamos produciendo algo tóxico a través de las oxidasas de aminoácidos en los peroxisomas. Pero ustedes saben que el organismo cuenta también con medios para deshacerse de este peligroso oxidante, de tal manera que esta enzima, que es ubicua, que se encuentra en todos los tejidos, animales, vegetales, donde ustedes quieran, pues se encarga de destruir ese peligroso peróxido de hidrógeno y pues generar agüita y oxígeno solamente. Entonces, si todo el metabolismo, no solamente la parte respiratoria que veíamos, podía generar algo de peróxido de hidrógeno, también el catabolismo de aminoácidos lo está produciendo. Entonces, todo esto se suma, pero pues tenemos la maquinaria enzimática para que eso no sea mayor inconveniente. Esto se suma a lo que en alguna medida decíamos en la parte energética. En la medida en que el organismo consuma más nutrientes, pero hacíamos referencia más a los carbohidratos, ¿sí? Y todo lo que sea respirable, incluso lípidos también, pues podemos producir peróxidos y radicales libres. Pero miren que también el catabolismo de aminoácidos produce estos peróxidos, que pues sabemos son causantes del deterioro membranal y pues es uno de los factores principalmente asociados con el envejecimiento y muerte celular y pues en síntesis también con el envejecimiento del organismo completo, ¿cierto? Bien, ahora sí vámonos al hígado, porque el hígado recibe el mayor volumen de este desecho nitrogenado y se encarga de justamente evitar ese problema de acumulación de este tóxico, que sería el amoníaco, ¿cierto? O el ion amonio, que es lo mismo. Entonces, lo que vamos a mirar es una vía metabólica donde se sintetiza la urea, es decir, este componente que no es porque se lo quiere sintetizar porque se lo necesite, sino que es un desecho que queremos hacer, pero un desecho que tiene unas características muy importantes. ¿Sí? Entonces, acá en el hígado vamos a tener las mismas reacciones que tenían. Acuérdense que el hígado tiene prácticamente la misma maquinaria enzimática que todos los órganos, incluso más. Sí, por eso trabaja bastante. Entonces, ella hace uso del metabolismo hepático de las transaminasas para que todos los aminoácidos, miren que aquí es genérico, ¿sí? Transaminen con el alfa-cetoglutarato, que es, pues, toda célula que respira lo contiene. Y entonces produce el glutamato. Aquí, en este sentido, se parece a los tejidos extrahepáticos, ¿cierto?
lo mismo básicamente hasta ahí. Y esta parte también es similar, porque posteriormente esta glutamato deshidrogenasa, eh, la que estaba en el riñón, aquí está en el hígado, ¿sí? Está produciendo este amonio, ¿sí? Lo que no tiene es glutamina sintetasa muy activa. Pues ¿por qué? Porque el mayor volumen se canaliza hacia acá. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con este amonio tóxico? Si estuvieran las neuronas, pues es neurotóxico, las destruye con facilidad. Afortunadamente estamos en el hígado sabe qué hacer con eso. Entonces, el hígado va a fabricar la urea en la vía metabólica que queremos revisar, que es el ciclo de la urea. ¿Sí? No lo hace ningún otro órgano, pues lo hace el hígado de los animales. Y miren que la urea es un compuesto sencillo. En la molécula ustedes pueden ver que tiene dos grupitos amino, que uno ya se imagina de dónde provinieron esos amonios que están aquí metidos. Pues miren, cada molécula de urea puede eliminar dos grupos amino potencialmente tóxicos, no en forma de amino, sino los que venían del amonio, ¿cierto? Y este CO también proviene de otro desecho, ¿sí? Porque sería el dióxido de carbono. La molécula en sí tiene la característica de ser altamente soluble, ¿sí? Y lo altamente soluble, por razones que habíamos discutido cuando hablábamos de los lípidos, pues tiene muy pocas probabilidades de ser tóxica, ¿sí? Por el hecho, no porque no sea tóxica ella como tal, sino que por ser soluble se elimina con mucha facilidad, ¿sí? Porque pues los animales orinan, pues los que podemos tenemos esa cualidad, ¿cierto? Entonces, esto es la forma preferida de eliminación del exceso de nitrógeno, ¿sí? Por parte de los animales, de la mayoría de los animales terrestres. Acuérdense que aves y reptiles no, ¿sí? Porque ellos más que todo lo que hacen es ácido úrico. Esto pues aquí queda cuando lo revisen, es lo que había insistido tanto porque la toxicidad del amonio es peligrosísima. Y bueno, ¿dónde sucede este ciclo? Como en toda ruta debemos saber dónde sucede. De hecho, este ciclo también lo describió Hans Krebs. Podría llamarse ciclo de Krebs 2, pero pues para no confundirlo, el otro se llamaba ciclo del ácido cítrico y este es ciclo de la urea, que es más apropiado, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice de dónde provienen cada uno de ellos. Pues básicamente el uno proviene de ese amoníaco. Aquí está en forma de amoníaco, pero es el mismo amonio, ¿cierto? Como es una base, capta protón y queda como NH4 a condiciones fisiológicas. Sí, este que quedó de la transaminación de esa gran cantidad, ese gran volumen de glutamato que llega. Pero también otro amino viene del aminoácido ácido aspartico, pero es que allá también le llegó proveniente de los grupos amino de otros de los 20 aminoácidos e incluso más aminoácidos, porque acuérdense que manejamos más de 20, ¿no? 20 son los de las proteínas solamente. Pero de hecho, hoy vamos a mirar algunos que, siendo aminoácidos, no hacen parte de las proteínas. Y lo primero que se une es justamente este amonio, que llegó en gran cantidad al hígado, con el bicarbonato. Y el bicarbonato, recuerden, es el mismo CO2 respiratorio, que al disolverse, pues produce ácido carbónico que inmediatamente se disocia y produce bicarbonato. Esta es la forma en que navega el dióxido de carbono de forma soluble en los fluidos corporales, ¿sí? Y pues en las células también, porque son las que lo están produciendo y hay un líquido intracelular que está hecho de, pues, mayoritariamente de agua. La idea es que aquí en el hígado vamos a unir estos dos gracias a la acción de una enzima. Ahorita vemos cómo se llama, pero lo que se produce al unir estas dos cosas es un compuesto que se llama carbamilfosfato. Sí, ahorita vamos a ver. Entonces,
La enzima, pues obviamente no podía llamarse de otra manera, ¿no? Carbamilfosfato sintasa. Es bastante lógico. ¿Sí? Y pues trabaja en algunos pasos. Aquí está el bicarbonato. Como se está haciendo síntesis, hay gasto de ATP. Pero miren que este bicarbonato se activa con fosfato. ¿Sí? Es bicarbonato que estaría aquí. Aquí ya desplegados estos carbonos, HCO3, y unido al fosfato. Sí, este compuesto se llama, es un intermediario, ¿no? La enzima carbamilfosfato sintasa hace estos dos pasos. El intermediario se llama carbonilfosfato, como ven aquí, y este es el intermediario activado para incorporar el grupo amonio. Y entonces aquí se produce un compuesto que, miren que es la misma enzima, no estamos gastando varias enzimas, es ella que hace varias cositas. Se forma este otro compuesto intermediario que es un carbamato y gastamos otro ATP para poder introducir un nuevo fosfato pues, que se había perdido aquí en esta fase. Y aquí tenemos ya el carbamilfosfato. Este es el compuesto con el que iniciaríamos el ciclo de la urea. Sí, acuérdense que para iniciar el ciclo del ácido cítrico tocó hacer una gran cantidad de cosas a ese piruvato para que se convirtiera en acetilcoenzima A. Acá también está pasando algo similar. Se está activando. Allá se activaba con coenzima A, acá se activa de una manera bastante tradicional, que es la unión a fosfato. Pues ya tenemos el carbamilfosfato y la enzima es la carbamilfosfato sintasa o sintetasa. Bueno. Pueden existir otras formas de enzimas. Acuérdense, el anterior decía carbamilfosfato sintasa 1. También existen otros tipos, ¿sí?, de enzimas. Pues cuando hay dos enzimas que hacen lo mismo, por ejemplo, la hexocinasa y la glucosinasa, incluso tienen un nombre, solo que la glucosinasa es la misma hexocinasa 4. Es una hexocinasa. Ellas se llaman isoenzimas porque hacen lo mismo, ¿sí? Acá pues existen las tipo 2 y las tipo 3, en este caso en el mismo hígado. Bueno, aquí está la reacción general, no en pasos, sino completa. Bicarbonato más amonio más 2 ATPs, produciendo carbamilfosfato. ¿Sí? Como ustedes saben, en toda vía metabólica hay una enzima limitante y justamente ella es, en este caso, del ciclo de la urea. Sí, y por tanto esta es la que está sujeta a regulación. Entonces, si queremos, y miren que es importante, si el organismo está un poquito produciendo demasiado desecho nitrogenado, que es tóxico, pues nos conviene que esta carbamilfosfato sintasa esté trabajando activamente. Entonces nos conviene saber quién es el que activa esa enzima, ¿cierto? Conviene tenerla activa. Obviamente que depende de qué esté haciendo el animal, ¿cierto? Si consume mucha proteína, seguramente habrá mucho catabolismo de proteínas. Y ya uno puede deducir que eso puede producir toxicidad. Y así es. Un animal pequeño, porque su hígado es de pequeño tamaño, el exceso de proteína lo puede matar. Sucede con los humanos también. Es decir, un bebé es mucho más sensible a la toxicidad por exceso de proteína. Seguramente si ustedes tienen hijos o sobrinitos, habrán notado que el médico recomienda que al bebé cuando cuando está en lactancia, ¿cierto? Le aconseja el médico a la mamá que le dé, cuando pues ya le empiezan a salir dientecitos, que le empiece a dar un poquito más de comida, pero le dice, dele huevito, pero no le dé un entero. Dele solamente la yemita, que no tiene tanta proteína. Tiene, pero no tiene tanta. Sí, y poco a poco se le va aumentando. Entonces, pues,
volviendo al asunto, ¿quién activa a esta enzima? ¿Sí? Esta enzima es activada por el N-acetilglutamato. De hecho, cuando hay toxicidad, alguna persona o algún animalito esté intoxicado, pues por cuestiones proteicas, este es un medicamento, justamente. Nosotros lo producimos, sí, pero se puede utilizar como medicamento también en esos casos de toxicidad. Bueno, ¿y por qué? Porque el N-acetilglutamato, ¿sí? Pues este es el glutamato, que es el aminoácido común y corriente. Miren la diferencia con el N-acetilglutamato. Es decir, aquí en este nitrógeno se ha colocado el fragmento acetilo, ¿sí? Y esto solamente estará presente pues cuando haya glutamato en exceso. Y pues si deducimos un poquito cuando hay de glutamato en exceso, pues cuando se está haciendo catabolismo acelerado de aminoácidos, porque casi todo se canaliza hacia pegarle al alfa-cetoglutarato de los grupos amino para formar glutamato. Es decir, puede haber mucho glutamato, que es una fuente para sacar el amonio y hacer urea, ¿cierto? Pero hay suficiente y se acetila, ¿sí? Entonces, si ya lo encontramos acetilado, es que hay exceso. Entonces, pues esto es lógico que sea un activador de la enzima para que este exceso se elimine. Entonces, miren que eso sigue funcionando a través de esa lógica molecular tan precisa de la que siempre hablamos. Bueno, entonces, justamente lo que les acabé de decir, pero ahí les queda. Bueno, ahora sí. Resulta que esta primera enzima, ¿sí? La carbamilfosfato sintasa, no es parte del ciclo de la urea, es una enzima previa, ¿sí? Así como la piruvato deshidrogenasa no era parte del ciclo del ácido cítrico, pero sí era la que generaba el insumo principal, que es el acetilcoenzima. Acá sucede igual. Y acuérdense que la otra también era perfectamente regulada. Acá esta es la que es regulada y vamos a ver que las siguientes enzimas no precisan esa regulación. Es suficiente con que la carbamilfosfato sintasa trabaje, con eso las otras van a andar a todo pues lo que ordene la acción de la carbamilfosfato sintasa. ¿Sí? Entonces, se trata de un ciclo y contiene solamente 4 enzimas. Y este ciclo sucede al igual que, a diferencia más bien del ciclo del ácido cítrico, que sucedía todo dentro de la mitocondria. Este parte sucede fuera, hay una reaccióncita que sucede fuera y las demás reacciones suceden dentro de la mitocondria. ¿Sí? Ahorita miramos las fórmulas, pero vayamos mirando según nos lo sugiere el esquema qué sucede primero. Pues sería el ciclo de la urea. Entonces, tenemos en la mitocondria esta enzima que se llama ornitina transcarbamilasa, que corresponde a la enzima 1. Bueno, y eso, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? Pues el carbamilfosfato, que ya lo vimos, lo hizo la carbamilfosfato sintasa, ¿cierto? Ya produciéndose en gran cantidad. Si este está llegando, pues inmediatamente se activa esta primera enzima, que es mitocondrial. ¿Sí? Y como se llama ornitina transcarbamilasa, pues algo tiene que ver, hay un compuesto que se llama ornitina. ¿Qué es esto? Es un aminoácido que no es de los 20 aminoácidos de las proteínas, pero es un aminoácido. ¿Sí? Grupo amino, grupo carboxilo, ahí lo tienen, pero no corresponde a ninguno de los 20, pero sí es crucial aquí para este ciclo de la urea. Entonces, aquí lo único que hace esta enzima es juntar este componente con este, de tal manera que crece esta cadena, que de por sí ya más o menos es larga, ¿sí? Se le junta acá el grupo carbamilo y ya se elimina el fosfato.
Es decir, este fosfato sale porque era como la activación. Pero entonces, lo que se produce acá, pues sigue siendo un aminoácido, solo que un poco más grande, más crecidito, que se llama citrulina. Tampoco es un aminoácido que haga parte de los 20 de las proteínas, pero vemos que se está produciendo aquí como un intermediario, ¿no? Ahora sí, ¿qué sucede luego? Una segunda reacción que ya sucede en el exterior de la mitocondria, es decir, en el citosol, es decir, solo es esta reaccioncita, la de la ornitina transcarbamilasa, es la única enzima que está dentro de la mitocondria, esta reaccioncita. Es decir, había que meter esto hasta la mitocondria, pero entonces, ¿qué hacemos? Esto tiene que salir de la mitocondria, ¿sí? Aquí tenemos, ya vamos imaginándonos una cosa, la ornitina entra y la citrulina sale. Sí, porque es el producto que necesitamos afuera para que la siguiente enzima, que se llama arginine succinato sintetasa, ¿sí? Miren el nombre, ¿y por qué se llama así? Pues porque lo que se forma es simplemente que esta citrulina se une al aminoácido aspartato. El aspartato y el glutamato, si ustedes recuerdan, son los únicos dos aminoácidos que son ácidos, ¿no? Ácido aspartico, ácido glutámico. ¿Sí? El glutamato ya había dado gran cantidad de pues, los amonios para hacer el carbamifosfato. Y aquí estamos viendo que el aspartato también puede dar el grupo amonio, pero el que proviene de su propio grupo amino. ¿Sí? Si ustedes revisan el ciclo del ácido cítrico, encuentran que el glutamato estaba relacionado con el alfa-cetoglutarato y en cambio el aspartato está relacionado con el oxaloacetato, que también es intermediario del ciclo del ácido cítrico. Es decir, estamos transitando por rutas conocidas. ¿Sí? Entonces aquí esto se llama arginino succinato sintasa porque el compuesto que se va a formar es un compuesto un poco más grande, porque le vamos a juntar el aspartato a todo esto que era toda esta citrulina, este aminoácido. Ahora con el aspartato, pues hay que cambiarle el nombre, pero miren que va creciendo la cadena, ¿cierto? Ustedes dirán, pero si es que lo que vamos a sintetizar es urea, que era chiquitica, miren lo que estamos produciendo, es bastante grande. Sí, son los caminos pues, que la evolución trazó. A esto le vamos a llamar arginino succinato. Claro, pues así se llamaba la enzima, ¿cierto? Es por eso que tiene ese nombre. Entonces miren, aquí estaba el aspartato, aquí estaba el carmilfosfato y aquí estaba toda la citrulina. Se han ido juntando. Luego, otra de las enzimas citosólicas le quita un pedacito. ¿Sí? Aquí ya se elimina un pedazo y deja un pedazo de la cadena. Entonces, esta enzima se denomina arginino succinasa, lo cual me indica que trabaja sobre esta arginine succinato. Y lo que ustedes ven es que simplemente el aspartato que llegó aquí portando este grupo amino lo va a dejar. ¿Por qué? Lo que le vamos a quitar es lo que está en negro, que es lo que sale como fumarato. Fumarato, pues ustedes saben que se puede procesar en el ciclo del ácido cítrico, pues si lo metemos a la mitocondria. Acuérdense que esto está afuera en este momento. ¿Sí? Entonces, lo que sobra sería este pedazo acá grande con los dos aminos, el carbono, ¿sí? Y el compuesto que se forma es la arginina. Y la arginina sí que es un aminoácido de los que hace parte de las proteínas, de los 20. ¿Sí? Es el único de toda esta lista que está aquí. Y de hecho, pues uno ya puede ir deduciendo mejor, que la arginina es un aminoácido no esencial, porque lo podemos hacer. Sí, pero bueno, aquí lo estamos haciendo es como intermediario en el ciclo de la urea. Entonces, una vez tenemos la arginina, miren cómo se ha ido configurando. ¿Para qué hicimos todo este crecimiento grandotote? Porque aquí está quedando este carbono y los dos aminos. Ya está dándole formita como a la urea. Sí, entonces viene la última enzima, que será la que trabaja sobre la arginina. Pues la que trabajó sobre el arginine succinato se llama arginine succinasa
la que trabaja sobre la arginina, pues es lógico que se llame arginasa. Y lo único que hace es quitarle la urea, ¿sí? Estos tres, estos dos, este carbono y estos dos nitrógenos junto con estos hidrógenos, pues sí. Esto es lo que tenemos como producto, que es la urea, que es el producto de desecho. Y esto tiene, pues, como todo buen ciclo, la ventaja de que al quitarle esto a la arginina, estamos regenerando la ornitina, que seguirá recibiendo más carbamilfosfato, porque la carbamilfosfato sintasa está trabajando, pues, mucho si es que estamos haciendo catabolismo de aminoácidos. Entonces, este ciclo de la urea está bastante activo siempre y cuando esté llegando carbamilfosfato, ¿cierto? Entonces, esta urea es el producto de desecho. Acuérdense que lo produce el hígado. Entonces, pues, el hígado tiene que ahora excretarlo hacia el torrente circulatorio, que es la única forma, porque él no puede excretar eh, cosa líquida más que al torrente circulatorio, ¿cierto? Los desechos solubles los echa por ahí. Lo que es insoluble, pues sí va para los intestinos, que también tiene sus conexiones, el hígado, obviamente. Entonces, como está llegando hacia el torrente circulatorio, pues toda la sangre va a ser filtrada a través del riñón, donde simplemente, no es un filtro, la deja pasar. Sí, por un fenómeno físico sencillo de filtración. Si llega mucha, pues se elimina mucha. Si llega poca, pues se elimina poca. Así de simple. Entonces, miren que ya ubicando en el contexto de los espacios intracelulares, pues tenemos que en la mitocondria sucede la reacción de la ornitina transcarbamilasa, que es la única enzima mitocondrial. Esta sería la mitocondria. Y el resto, pues, están afuera de la mitocondria. Entonces, aquí se recalca en azul que para que no se formen esos desequilibrios, que son los que pueden causar problemas a nivel de funcionamiento celular, si meto ornitina, tengo que sacar al tiempo citrulina. Con eso se mantiene el equilibrio, más que todo interno en la mitocondria. Otro ejemplo de tantos de esa inteligencia molecular que nos permite que las cosas estén perfectamente, digamos, equilibradas, ¿sí? Equilibrio que equivale a fisiología, es decir, funcionamiento normal, que equivale también a salud y por ende, pues obviamente, crecimiento, producción, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, aquí pareciera por el gráfico que tenemos que hay un transportador de ornitina hacia adentro y un transportador de cetrulina hacia afuera. Si existieran dos transportadores, no habría un perfecto acople. Y aquí viene otra vez la inteligencia molecular, ¿cierto? Para que haya un acople perfecto, el transportador tiene que ser uno solo. Es decir, que a la vez que internalice la ornitina, saque la citrulina. Esa es la única manera de hacerlo, ¿cierto? Y entonces ese mecanismo afortunadamente existe y es un cotransportador de ornitina citrulina, que los hay en muchas partes y específicamente en la mitocondria, ustedes saben, tiene muchos transportadores para que los flujos transmembranales, como dice aquí, pues no generen ningún tipo de desequilibrio. Es lo más inteligente que se le ocurrió a la evolución. No va a haber problema porque se trata de un cotransportador. Bueno, ¿qué otras cosas uno puede mencionar acá? Lo que les decía, cierto ciclo de Krebs o del ácido cítrico, pues todo sucede al interior de la mitocondria. En cambio acá hay una partecita que es en la mitocondria, el resto se hace afuera. ¿Sí? Y bueno,
siempre existen las isoenzimas, porque es que miren que este fumarato que está saliendo aquí está fuera de la mitocondria, donde es procesado en el ciclo del ácido cítrico. Es decir, este también tiende a convertirse gracias a enzimas, como dice, citosólicas, donde a partir de este fumarato se puede generar aspartato, que es pues otro aminoácido que se puede procesar de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿cierto? Ese aspartato, ya lo vimos, está donando uno de los amonios aquí. Entonces, pues, por función de esta enzima, estas isoenzimas, pues vamos a regenerar aspartato, que otra vez va a ser un insumo para el ciclo del ácido cítrico. Bueno, aquí es simplemente recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y esta es una de las transaminasas de las que más trabajan, las que sirven para medir cómo va la función hepática, ¿cierto? Ya que alfa-cetoglutarato es de lo que tenemos en el ciclo del ácido cítrico, aspartato vemos que se está produciendo acá, ¿sí? Podemos generar glutamato y como son transaminasas reversibles, pues dependiendo de lo que necesite la célula, pues o hacemos aspartato o hacemos glutamato, ¿sí? Porque ellas no tienen otro tipo de regulación. ¿Sí? Básicamente, pues es el asunto que estamos mencionando aquí. Entonces, pues este aspartato que se puede generar hacia acá va a ingresar otra vez al ciclo de la urea. Y si vamos por acá, pues también ingresa para que la glutamato deshidrogenasa nos dé el insumo para hacer más urea. Bueno, aquí unos comentarios finales, porque la vía es bastante pequeña en realidad. Sí. Existen estas condiciones clínicas pues, que pueden afectar a los animales. Las hiperamonemias. Ya saben, todo lo que sea hiper o hipo es un desequilibrio y causa problemas. Entonces, ¿qué sucede? El ciclo de la urea tiene que estar operando de tal manera que estemos deshaciéndonos de todo ese amonio tóxico. Pero si hablamos de hiperamonemia, podemos presumir que de pronto ese ciclo de la urea no está operando a la velocidad que quisiéramos. Y entonces, como el amonio es tóxico, pues vamos a tener problemas. Entonces, pues, de hecho, existen varios tipos de hiperamonemias, como siempre, en toda enfermedad, ¿cierto? Hay algunas que son adquiridas y otras que son hereditarias. ¿Sí? La adquirida, pues, sería ya, pues, por el uso y el abuso, ¿sí? Habría enfermedad hepática, que es donde se está procesando todo esto. Una hereditaria que se conoce, pues, es cuando la enzima que se encarga de producir el insumo para el ciclo de la urea es defectuosa, ¿cierto? Hay animalitos o personas que heredan esta situación y esta hiperamonemia aquí pues sería severa, porque es nada más ni nada menos la enzima clave en la regulación de este proceso. Cuando decimos severa y esto es neurotóxico, pues la cosa tiende a ser letal. ¿Sí? De hecho, las enzimas que normalmente fallan son las 4 del ciclo de la urea. ¿Sí? Pueden fallar en algunas deficiencias, pues obviamente congénitas, ¿no? Y lógicamente, si ellas no responden, pues se nos van a producir hiperamonemias. Entonces, esto puede causar toxicidad. Cualquiera de ellas sí se ha reportado, solo que no son tan severas, ya que no son la enzima, no son la enzima que regula el proceso. ¿Sí están viendo la imagen que por un ratito se me perdió? Sí, señor. Ah, bueno. Un hígado El hígado graso. Sí, bueno, el hígado graso es una condición que se puede generar por varias circunstancias, ¿no? Quizás el más común en los humanos es por el abuso de alcohol, ¿no?
Y en ese caso, pues, darle un combustible tan bueno al organismo como el alcohol, que es un poquito, rinde un poquito más que el carbohidrato. Y el organismo, pues, como todo, ¿cierto? Si le dan hecho algo, pues prefiere dejar de usar lo que le cuesta un poquito más. Sí, el muerto se deja llevar, dicen. Pues cuando sucede eso, pues se deja de metabolizar carbohidratos y estos carbohidratos se tienden a sintetizar en forma de grasa. Y el hígado, pues precisamente es un órgano que acumula grasa, es parte de su función. Pero si estamos extralimitados en algún desequilibrio metabólico, pues se puede llegar a esta condición que ustedes ven ahí, que es el hígado graso. Bueno, eso se puede contabilizar, pero miren que es un paso para llegar al estado de cirrosis y la cirrosis prácticamente es mortal. Y todo lo que sea tóxico tiende a generar este estado, no solo el consumo de alcohol. Aquí en este caso estamos hablando de, puede ser el exceso de consumo de aminoácidos, ¿sí? No puede intoxicar a un animalito si le da demasiada proteína, ¿sí? Depende, ahí si ustedes tienen que juzgar con la especie que ustedes vayan a trabajar, ¿cierto? Porque básicamente los animales que son carnívoros son un poco más tolerantes al exceso de proteína, pero pues ustedes seguramente trabajarán con animalitos herbívoros que consumen maíz, pasto, forrajes, cosas por el estilo. Entonces, pues obviamente, si en alguno de esos preparados nutricionales se les va la mano en nitrógeno, pues porque la proteína es buena para tantas cosas, pues hay que andarle con delicadeza, especialmente si el animal es pequeño, pequeño en los dos sentidos, pequeño en que todavía no ha crecido o pequeño en que de por sí es pequeño, ¿sí? Van a trabajar con, qué sé yo, con aves que obviamente son más pequeñas que nosotros, toda la vida lo van a hacer, aves pequeñas, pues no avestruces. El más grande sea el animal, un hígado más grande, entonces es más fácil que lidie con estas cosas tóxicas. Esto visto al microscopio, uno encuentra lo que ustedes ven aquí, ¿no? Inclusiones de grasa. Esto no debería ser tan visible como se ve aquí, pero esto ya es una condición de hígado graso. ¿Qué tiene de característico esto? Pues que el hepatocito, como almacena grasa, él no es un adipocito. El adipocito puede volverse una esferita y no pasa nada. De hecho, ustedes han visto que las personas obesas pueden llegar a pesar lo que una vaca, pues un humano, 200 y más kilos. Sí, pero el hígado no tiene esa característica. ¿Sí? El hepatocito puede reventar. Si revientan muchos, ya estamos hablando de cirrosis. Pues, célula que reviente, pues no deja descendientes y pues básicamente esto es mortal, ya que hace un trabajo bastante importante. Entonces, pues estas condiciones de intoxicaciones pueden conducir a este hígado graso. Sí, punto, en veterinaria lo manejarán también, pues hay que tenerle cuidado a un hígado graso, sobre todo porque la gente a veces eh, trata de manejar a los animales como, sobre todo a las mascotas, que es con los que más se abusa, ¿no? Quizás darles la dieta que es apropiada para humanos. Y pues ya saben que la cosa no es igual. Cada especie tiene sus problemas. Entonces les decía que la deficiencia de las 4 enzimas, de cada una de ellas, pues sería una lotería rara que fallaran todas 4, ¿no? Algunos organismos les falla una, otros otra, pero todas conducen a hiperamonemia, ¿sí? Porque se frena el ciclo y entonces, pues, por más que quiera estar activa la carbonilfosfato sintasa, pues se nos va a acumular ese amonio y pues va a generarse esta condición de hiperamonemia, ¿sí? Obviamente que esto sería, como dice ahí, letal, ¿sí? Es simplemente puede ser en cierta medida manejable cuando hay una deficiencia parcial, pero si hay una carencia total de una de esas enzimas, pues no hay posibilidades de sobrevida, ¿cierto?
aquí pues lo que ya hemos dicho, esto es neurotóxico. Y pues si es hereditario, pues se tiene que tratar de acá. Básicamente pues uno hace más que todo esto, es un comentario qué sé yo, para humanos o quizás, qué sé yo, con animales, pues el manejo veterinario es de otra manera, ¿cierto? Si el animalito está muy maluquito, pues el veterinario suele recomendar el sacrificio del animal, si es de producción, ¿no? Pero si es de mascotas, pues también se les está dando un manejo un tanto similar a lo que es, a lo que sucede con humanos, ¿no? Eso ha cambiado un poco. No sé, Andrés, si nos puede hacer algún comentario al respecto. Pues en, en ganadería se presenta mucho este problema, ¿no? Básicamente, pues en la experiencia en los bovinos, cuando nosotros tenemos forrajes suculentos, es decir, son forrajes muy, muy verdes, en un estado tierno aún, entonces hay una muy buena cantidad de proteína, ¿sí? Y además que la proteína también que es sintetizada desde el nitrógeno gaseoso, desde el nitrógeno atmosférico, que la convierte en cierto tipo de bacterias que están en el suelo y en los vegetales, que son las bacterias nitrificantes, convierten ese nitrógeno y lo convierten en amonio, amoníaco. Pero también después existen otro tipo de bacterias que producen y desdoblan, oxidan ese amoníaco y lo vuelven a nitritos y nitratos, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando en el suelo existe una cantidad alta de, de dinitratos, el animal suele intoxicarse y se denomina una intoxicación por nitritos y nitratos. Eso uno. Dos, cuando están consumiendo esas praderas supremamente suculentas, verdes, y de pronto no tenemos una dieta balanceada, es decir, no existe tampoco un aporte energético el suficiente, entonces, como ese forraje tiene dos tipos de proteína, una proteína que es verdadera, o sea, que es una proteína con todos los aminoácidos como tal, y una proteína que la denominamos nitrógeno no proteico, es decir, esa proteína, cuando la come el animal a través de los vegetales, a nivel del rumen, también empieza por los protozoarios que están ahí, por las bacterias, por los hongos, la desdoblan y la convierten en amoníaco, pero más o menos del 100% de toda esa proteína que se llega al rumen, solamente el 90% la degradan ese tipo de bacterias formando proteína cruda, es decir, proteína microbiana. Solo un 10% es esa proteína que va a ser asimilada a nivel de intestino delgado. Cuando esto está en exceso, es decir, cuando yo la pongo en unas praderas riquísimas y de pronto no controlo esa dieta, entonces parte de ese amoníaco pues, atraviesa las paredes ruminales y llega directamente a vía sanguínea y por vía sanguínea, especialmente por la vena porta, llega a hígado. En el hígado, pues en las mitocondrias es cuando ya se convierte en urea, ¿cierto? Pero a veces es tanta la cantidad de nitrógeno que no es capaz de transformar todo ese amoníaco en urea y ahí es donde también vienen las intoxicaciones por amonio o por urea en los bovinos. Y son casos que se dan muchísimo, muchísimo. O sea, uno encuentra, sobre todo en ciertas épocas del año, ¿no? En ciertas épocas donde ha venido un invierno fuerte, donde la oferta forrajera, es decir, el crecimiento forrajero ha sido bueno, entonces hay mucho forraje tierno, y de pronto de un día para otro vienen lluvias esporádicas en las mañanas, con los cielos un poco nublados, entonces hay una gran concentración de nitritos y nitratos a nivel del suelo y vienen esas intoxicaciones. O como hay suficiente oferta forrajera, entonces los ganaderos, con el tal de que los animales produzcan leche, les dan una gran cantidad para que no se pase y vienen esas intoxicaciones. Y es muy común que se presente, ¿no? Y la sintomatología generalmente es una sintomatología de tipo nervioso, ¿no? Porque generalmente ese amonio llega al sistema nervioso central y lo que usted dice, ¿no? Cuando nos encontramos en un proceso de estos, hay mucha pérdida de energía, hay una situación complicada a nivel del animal y,
y a veces uno decide descartarlas mejor, ¿no? Antes que tratarlas. Cuando es por nitritos y nitratos, generalmente uno trata muchísimo esos animales, ayudándole al hígado a recuperarse, ¿no? Para que empiece a detoxificar, con mucha dextrosa y con cierto tipo de corticoides, ¿no? Corticoides, glucocorticoides. Ya. Eso es lo que pasa generalmente en los bovinos. O sea, ese tipo de circunstancias, ¿no? Es una circunstancia especial, ¿no? Pese a que el bovino es un animal que tiene un hígado bastante grande, ¿no? Pero pues si el metabolismo ruminal de los microorganismos que viven ahí genera un adicional de nitrógeno, pues sí que la cosa se le puede complicar, pese a que el animal es grande. Sí, De sí, sí. pronto también sería bueno que usted nos comentara, pues de pronto también tenga experiencia con lo que ha pasado últimamente, ¿no? Pues el médico veterinario que yo recuerdo de mi juventud, por lo general, cuando un animal se enfermaba de algo, por lo general aconsejaba sacrificios y la cosa era compleja. Pero hoy en día me imagino que los tratamientos se han ido, pues a la par que los tratamientos para humanos han ido mejorando. Entonces uno ve que se trata, sobre todo con mascotas, ¿no? De solucionarle el problema al animal y rescatarlo. Pues yo lo veo, pues hoy en día que todo el mundo tiene animalitos, eh, casi todos pues son tratados como si ya se tratara de humanos. No sé cuánto ha cambiado eso, si usted ha notado alguna diferencia o... No, definitivo, o sea, especialmente en animales de compañía, pues en mi casa a mí no me quieren tanto como al Simón, que es el perro, con eso le digo todo. ¿Sí me entiendo? O sea, ya tienen su historial clínico desde que nacen, tienen su historia clínica, ¿no? Entonces, o sea, y también las ayudas diagnósticas a nivel veterinario han avanzado mucho, ¿no? Entonces, una ayuda diagnóstica, pues es muy importante para determinar el tipo de enfermedad que pueda tener un animal. Eso ha avanzado muchísimo, ecografías, radiografías, microbiología, laboratorio clínico. Entonces, en pequeñas especies eso ha avanzado muchísimo, es decir, hasta se hacen unas cirugías tremendísimas, ¿no? Sí. Y valen muchísima plata, ¿ya? Pero en animales de producción o animales de interés técnico ha variado en el sentido de que en algunas explotaciones, por ejemplo, en las de lechería especializada, uno a través del tiempo, por mejorar los niveles de producción, para tener mejor inversión, para tener más rentabilidad, ha subido el mérito genético de los animales, ¿no? Ya. Entonces, por decir algo, animales de hace unos 30 años, pues que de pronto valían cierto tipo de pesos, ahora valen mucha plata, ¿no? Porque la genética vale. La genética es cara, pero la genética se ha manejado en el mediano y en el largo plazo. Entonces ahora uno va a fincas en donde, eh, eh, o sea, el mérito genético, es decir, son animales demasiado refinados. Entonces los ganaderos gastan mucho dinero en que nosotros los tratemos de curar, ¿sí? Ya está en la ética del veterinario en de determinar si uno lo cura, pero probablemente con un pronóstico reservado para producción o pronóstico reservado para vida, ¿sí? Son dos conceptos que se manejan, porque por decir algo, a veces uno encuentra animales con problemas de mastitis clínicas, que son inflamaciones de la ubre, y son mastitis recidivantes, que son producidas por microorganismos resistentes, tipo micoplasmas o tipo salmonelas. Entonces, a veces son mastitis en donde uno encuentra o hace un diagnóstico haciendo un cultivo antibiótico y un antibiograma en donde le dice al ganadero, pues productivamente, o sea, el pronóstico es muy bueno para la vida del animal, pero como producción, ese animal ya perdió los 2/4, usted verá lo que hace, ¿sí me entiende? Entonces, el manejo de una u otra forma entre las mascotas y entre los animales de interés técnico es un poco diferente, ¿no? Uno generalmente se ha tirado más a la medicina poblacional, o sea, si el animal produce por hectárea ciertos kilos de leche, es rentable. De lo contrario, es mejor sacarlo de la finca, ¿ya? Entonces es lo mismo así, ¿no? Cuando se enferma un animal y uno como veterinario
hace un examen clínico y determina que como pronóstico, tanto de vida como reproductivo es bueno, uno lo trata. De lo contrario, uno tiene que ser ético en decirle, no, lo mejor es descartar. Y hay enfermedades que son, pues, de descarte inmediato. Por ejemplo, intoxicación por urea. Si el animal está prostrado y ha pasado más de 12 horas después de que ha consumido ese tipo de forrajes altísimos en nitrógeno proteico, lo mejor es descartar porque son animales que ya no vuelven, ¿sí? Y uno sí lo puede trabajar sintomatológicamente, pero a veces simplemente con la observación y el examen clínico es determinante para decir esto es así y esto es así. Pero hay otros casos que sí, ¿no? Hay otros casos que uno trata cetosis, trata hipomagnesemias, hipocalcemias, cirugías, cesáreas, ¿no? Uno las trata hasta el final cuando el animal vale la pena. Eso es así, Doc. Bueno, interesante todo ese manejo pues que se le da, ¿no? Yo Uh -huh. decía, se me ocurría aquí que cuando recuerdo esto de que en el humano produce las hiperamonemias, cuando no son demasiado severas, producen retraso mental, pero pues esto de pronto no tenga mayor importancia en algún animal de producción. Pero mire que a veces hay enfermedades de índole reproductivo que causan hipoplasia cerebral en las hembras o en los machos recién nacidos. Y entonces esos machos son medio tonticos, son retrasados, entre comillas, ¿no? O Igual sea, a no veces... tienen habilidad reproductiva también. Exacto, entonces tienen ceguera, son difíciles para manejar, ¿sí me entiende? Entonces lo mejor es descartarlos también, ¿no? Y lo que usted dice, o sea, al no tener un buen centro de propiocepción a veces, porque el sistema nervioso central no le garantiza eso, son animales que andan de últimos, son animales que no van a comer bien, entonces siempre son los animales más flacos, son los animales... Yo he tenido ganaderos que han dejado esos animales, ¿sí? Pero al final han perdido dinero, si ellos no hacen cuentas, pero si uno les hace cuentas son pérdidas de plata, porque llegan a un punto en que a los 12 o 15 meses les toca venderlos porque ya ven que no arriban, que no llegan a ningún propósito, pero no hacen las cuentas, ¿ya? Claro, no, pues a veces la gente se encariña con los Por animales. ejemplo, a nivel reproductivo, existe una enfermedad bien importante y es que se presenta a nivel a nivel germinal. A nivel del conducto de Gardner y a nivel del conducto de Golf. Y es una combinación de sexos, cuando las vacas tienen dos tipos o sea, cuando las vacas se preñan por mellizos, ¿ya? Ya. Entonces, ahí hay un problema grave. Y es que si son dos hembras, no hay problema. Si son dos machos los que salen, no hay problema. Pero cuando es hembra y macho el parto, generalmente son infértiles, pero son súper sanos, ¿sí? O sea, usted cría un animal de esos y ese sí se engorda y súper bien, pero y son infértiles. Entonces, el ganadero, como a veces le nacen dos gemelos, uno le dice parto gemelar, ¿no? Pero realmente son mellizos. Claro. Cuando nace un parto de esos, y a veces nacen unas hembras súper lindas con el machito, los crían y no creen, no, pero eso no ha de ser. Y en el 95% de los casos es infértil el animal. Entonces, a veces uno va a chequear esas fincas y llega y mete la mano y dice, no, pues esta novilla no tiene útero infantil, esta es un Free Martin, se llama esa enfermedad, ¿no? Y entonces el ganadero ahí se da cuenta de que ya no va a preñar nunca, ¿no? Entonces ya decide venderla, pero ¿cuánto ha perdido? Sí, o sea, Le tocan son para bien... carne ahí. Sí, Bueno, esas son para carne. Cuando se a ver, trabaja éticamente son para carne, pero hay ganaderos que son jodidísimos. Aquí se da de todo, usted sabe eso. claro, usted sabe, la ignorancia hace Ajá. cometer errores complicados. Sí, Bueno, sí, antes pero, Andrés. ¿cómo? Sí, ¿qué me decía? Iba. Pero sí, profe, o sea, las cosas en veterinaria han avanzado muchísimo, ¿no? En los pequeños animales y en las mascotas, sean perros, sean gatos, incluso curíes, conejos, o sea, los tratan y se gastan unos dinerales grandísimos, ¿no? En bovinos, en aves, en cerdos, las cosas cambian un poquito porque son más de manejo zootécnico y de interés productivo. Pero sin embargo, como le digo, en equinos, por ejemplo, en equinos uno trata animales hasta el final, porque son de unos méritos genéticos grandes y valen mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ganadero que se llama Julio Omar Ramírez. Tiene vacas que valen 12, 8 millones de pesos. Entonces, o sea, las trata porque
que las trata, ¿ya? Claro. Hasta que, pero ahí está en la ética, como le digo, uno tiene que ser ético, ¿no? Le dice, no, doctor Julio, esta vaca más bien véndala ahorita que está parada, que tiene buenas carnes, porque se le va a ir para el piso. Porque hay muchísimas enfermedades en veterinaria que posiblemente tengan remedio con un tratamiento de por vida, pero eso es muy difícil en las vacas. Por ejemplo, los problemas de las insuficiencias cardíacas congestivas derechas o las llamadas males de altura, por la altura en que nosotros vivimos. A veces ellas desarrollan ese tipo de problemas y ocasionan un fallo a nivel cardíaco, ¿sí? Un fallo a nivel cardíaco que se llama un soplo de grado 2, o sea, hay un desdoblamiento cardíaco, el corazón no empieza a andar bien. Al no andar bien, pues se joden los pulmones, se jode el hígado, etc. Esos animales, cuando se los baja de altura, tienden a recuperarse, no siempre. Pero existen unos medicamentos que son inotrópicos positivos denominados digitálicos, lo que utilizan los seres humanos, ¿ya? Esos animales se los podría tratar y se los podría mantener en una finca de por vida, si es que le da un tratamiento de por vida también. Pero es difícil, ¿sí me entiende? Sí, el costo Es, se complica las cosas ahí. es complicado ahí. Ajá. Bueno, tratemos de finalizar esta parte para adentrarnos a la recta final, que ya estamos terminando. Ok, listo. Bueno, entonces, pues esto es simplemente lo que ya habíamos dicho, ¿no? El ciclo de la urea se hace más que todo en el hígado, casi que exclusivamente, ¿sí? Y pues parte mitocondrial, parte en otros lados. De pronto, estos datos pues hay que tenerlos a veces en cuenta. Hay enzimas del ciclo de la urea presentes en células que no son hepáticas. De hecho, pues uno puede imaginarse que muchas células necesitan arginina, es decir, necesitamos la enzima que estaba aquí. Sí, ya si no seamos célula hepática, sí, todas las células van a necesitar el aminoácido arginina para las síntesis pues, de proteínas, ¿cierto? Miren que arginina y ornitina también, en este caso, pues como todas las vías se interconectan, estos dos componentes especialmente me van a servir para generar otros compuestos. Básicamente arginina es como el más estudiado y sirve de precursor para muchas cosas. Entonces esta enzima, por ejemplo, que es la que la tenemos por fuera del hígado también, produce arginina y esa arginina a la vez es un precursor para otras biomoléculas. Aquí tenemos las reacciones como arginina ¿sí? Va a ser el precursor también, es una molécula especial, ¿no? La arginina es un aminoácido grande, creo que es el más grande de todos, comparado con el triptófano quizás sean los más grandes, ¿sí? Y genera moléculas pequeñitas, la urea era pequeñita, y otro de los componentes que se genera es el óxido nítrico, que es una cosa supremamente pequeña, pero la arginina es el precursor. Y este óxido nítrico pues tiene múltiples funciones en los organismos, ¿cierto? Aquí están las dos reacciones que generan esto. Produciendo citrulina se genera este óxido nítrico. Este puntito aquí que se le coloca indica que él es como un radical libre. Es decir, es una especie químicamente más reactiva incluso que los peróxidos. Un peróxido es reactivo bastante por lo que el oxígeno no está satisfecho su necesidad electrónica y anda buscando electrones por todo lado, por eso hay que deshacerse de él. Pero en este caso el óxido nítrico pues se puede utilizar para algunas reacciones y de hecho funciona mucho en el sistema inmunológico y durante mucho tiempo se estuvo buscando eh, qué era lo que tenía que ver con la relajación del músculo liso. Y se buscaba una proteína durante décadas. Y al final encontraron que no se trataba de una proteína, sino de una molécula supremamente pequeña, que es el óxido nítrico. ¿Cierto? Entonces,
¿Qué tanto podemos producir a partir de la arginina? La creatina, que es como ese auxiliar que tenemos para las emergencias energéticas, cuando el ATP tiende a caer súbitamente, que ya lo hemos mencionado, y también este óxido nítrico. Acuérdense que la urea también salió de aquí. Sí. Esta molécula, por el hecho de ser químicamente reactiva, altamente reactiva, esto es un radical libre, ¿no? Esto dura milésimas de segundo, ¿sí? Sin embargo, alcanza a realizar funciones. ¿Y por qué? Pues porque si el peróxido, por ejemplo, roba electrones de donde los hay, ¿sí? Este ni siquiera pide permiso, ese los arrebata. Es claro, para su función es especial, pero si uno tuviera un exceso de radicales libres, pues ya sabemos que eso es mucho más perjudicial para el organismo, para las biomoléculas que tenemos, ¿no? Porque todas son fuentes de electrones y estos radicales libres van a arrebatar electrones de donde los encuentren. De ahí que una de las cosas que uno tiene que evitar, pues tanto en humanos como en animales, es lo que llamamos la comida chatarra, que a veces las víctimas pues, suelen ser los animales de compañía, como los menciona Andrés hace un momento. Entonces, ¿qué funciones tenemos que atribuibles a este óxido nítrico? La contracción y relajación, más bien dicho, es más que todo la relajación, ¿sí? Pero pues es una forma de regular la contracción de la musculatura lisa, ¿sí? Tiene que ver en la transcripción genética, proceso que vamos a ver más adelantito, ¿sí? Y en los neurotransmisores, en el funcionamiento de los neurotransmisores, la síntesis, el metabolismo de ellos, y también, pues, se habla de regulación del sistema inmunológico. Ahora, pues, que han revuelto una cantidad de cosas con el asunto de la COVID, pues, ya lo vemos que él también trabaja por ahí. Sí. Una de las cosas simpáticas aquí de este óxido nítrico, pues, al tener que ver con la relajación de la musculatura lisa, ¿cierto? Sí. Él es un activador de la enzima que genera el GMP cíclico. Hemos mencionado mucho más el AMP cíclico, ¿cierto? Como segundo mensajero de muchas enzimas. Pero el GMP cíclico también es un segundo mensajero de otras hormonas. Y este, pues, genera la producción de este GNP cíclico y esto está relacionado con la relajación muscular. De hecho, bueno, aquí no está el comentario. Este óxido nítrico que trabaja allí, ¿cierto? Existe un medicamento que en cierta medida fue utilizado para interferir con estas reacciones en pacientes cardíacos, en los que tienen pues algún tipo de cardiomiopatías, ¿sí? Que es el sildenafil. Y pues claro, esa actividad relajante mejoraba un poquito en esas arritmias cardíacas que hay en estos pacientes. Y curiosamente, porque como tiene que ver con esta enzima y esta enzima tiene que ver con el óxido nítrico, resulta que esa inhibición de esta síntesis generó, digamos, disminución de la relajación muscular. De ahí que esto incrementó la erección. Es decir, un medicamento que se diseñó para mejorar la condición cardiovascular de estos pacientes terminó generando erecciones y hoy en día se utiliza más para la disfunción eréctil que para lo que fue creada. Me refiero al Viagra, así es como se llama este medicamento. Son cosas que a veces por digamos, casualidad se producen. Hay muchas casualidades en esta situación, ¿no? La aspirina es otro caso similar. ¿Sí? Se generó inicialmente para las cefaleas, para el dolor de cabeza, ¿no? Pero terminó funcionando mejor como Claro. anticoagulante y protector, pues, cardiovascular. Entonces, pues,
sigue funcionando para eso la aspirina, aunque pues todo medicamento tiene sus, digamos, reacciones colaterales que serían indeseables. Pero entonces este óxido nítrico todavía, como les digo, está en investigación porque se le han encontrado muchas cositas que hace. Yo creo que es la molécula más pequeña que hay porque si ustedes comparan con el agua es H2O, tiene 3 átomos, esta solo tiene 2. ¿Sí? Claro que por peso es un poquito más pesada. Si uno le suma los 14 del nitrógeno y los 16 del oxígeno, pues pesa 30, ¿no? El agua solo pesa 18, pero a cambio tiene 3 átomos. Entonces, pues, biomolécula también ella, que bastante interesante y pues que poco a poco le hemos ido descubriendo cositas. Pues claro, el agua funcionaba para tantas cosas. Esta también tiene sus posibilidades, igual que algunos. Profe, ese óxido nítrico lo utilizan mucho para la recuperación muscular, para la resistencia, la quema de grasa corporal. Lo utilizan los deportistas, ¿no? Y, afecciones como el colesterol, dice que mejora. Eso es verídico, porque pues hay, incluso cuando usted va a una tienda donde venden esos productos de la proteína y todas esas vainas que hemos charlado nosotros en estas clases, dice que para quemar grasa y cosas de esas, hay óxido nítrico también. Bueno, yo creo que no le pueden vender a un óxido nítrico porque No, pues eso es un radical libre, ¿no? es un radical libre, pero si usted Claro, ve esa porque bodega, dice suponga que usted, propiedades y beneficios del óxido nítrico. suponga que usted compra un kilo de eso Ajá, y eso dura fracciones de segundo. En el momento en que lo está pagando ya no lo tendría. ya No lo es está, posible. claro. Uno está a expensas del que uno produce. Claro, seguramente le venden una vaina como arginina, que es el precursor. Claro, la L-arginina, ¿no? Puede ser eso. Y eso, pues claro, ya va a generar de pronto muchas cosas. No solo se mete con la cuestión muscular, porque como les menciono, le encontraron bastante injerencia en la cuestión de la regulación del sistema inmunológico. Entonces, hay muchas cosas ahí. Incluso en las cirugías cardíacas de corazón abierto también se puede utilizar porque pues también ayuda a regular en parte pareciera que no solo musculatura lisa, sino también musculatura de otro tipo, ¿no? Como la del corazón. De hecho, pues, eh, como les digo, está en investigación. Otros compuestos importantes derivados nitrogenados son las poliaminas. ¿Sí? Y pues, aunque no son aminoácidos, pues también tienen algún funcionamiento y pues básicamente esas dos son muy importantes, no son las más conocidas, la putrescina y la espermidina. El nombre putrescina resulta que las cosas aminadas de bajo peso molecular, como por ejemplo este compuesto, solo tiene 4 carbonos, eso es, uno puede llamarle en los compuestos carbonados, de unos 5 carbonos para abajo es de bajo peso molecular, estas cosas tienden a ser volátiles. Al ser volátiles, pues uno las puede percibir porque pues le llegan como gases a la nariz. Entonces, y resulta que huelen muy maluco. ¿Sí? Todos los desechos nitrogenados de bajo peso molecular huelen bastante maluco. Imagínense nomás las heces de los gatos, son bastante olorosas porque producen muchas aminas, uno mismo las produce, pero resulta que no están solamente hechas para producir malos olores, eh, son precursores biosintéticos de biomoléculas bastante importantes. El nombre de esta, por ejemplo, es permidina. Esta quizás ya no tiene tan mal olor porque no sería volátil, ¿sí? Pero tiene que ver en la fertilidad de los organismos, tiene que ver con el ADN, justamente cosas que vamos a ver después del receso. Eh, las poliaminas, pues como el nombre lo indica, tienen varios grupitos aminos, sí, por lo menos dos, esta tiene 3, como ustedes ven aquí, este es un grupo amino pues sustituido que está aquí en medio, ¿sí? Espermina, espermidina,
y varias otras, ¿sí? Y a partir de la ornitina, que la vimos hace un rato, ahí en el ciclo de la urea, pero no necesariamente solo en el hígado, porque acuérdense que se puede hacer ornitina en cualquier célula. Este es el principal precursor de las poliaminas, ¿sí? Entonces, hay una enzima que se llama ornitina descarboxilasa, pues que es la que comienza con ese procesamiento para producir las distintas poliaminas. Las hay más larguitas, ¿cierto? Que esta. Entonces aparecen nombres como ese, ¿cierto? Como ellas tienen esta característica, miren, son catiónicas, es decir, por el hecho de ser bases, cogen protones, entonces se cargan positivamente. Incluso aquí, si le cae otro protón, se cargan positivamente. Entonces, por el hecho de ser catiónicas, tienen funciones especiales. Cuando veíamos un poquito, aunque no la vimos con todos los datos, la estructura del ADN y del ARN, ¿sí? Son negativas, son moléculas que tienen muchas cargas negativas. Entonces, estas que tienen cargas positivas tienden a adherirse y a regular, digamos, la expresión de esa información genética. Quizás lo más apasionante de lo que nos falta por ver. Sí, porque pues ahí es donde hemos abierto ya con los proyectos Genoma, esa caja de Pandora y todas esas sorpresas que la genética nos tiene ahí. Nos tenía, pues eso terminó a principios del siglo XXI, esos proyectos, pero pues se siguen encontrando cosas. Se abrieron todo un campo de conocimiento ahí, pero el uso todavía está creciendo, ¿cierto? Entonces, esto me va a regular esas funciones. El crecimiento celular pues tiene que ver con el ADN, ¿sí? Y pues obviamente, si no generamos poliaminas, pues vamos a tener distintos tipos de patologías. ¿Eh? Bien. Entonces, a ver cómo vamos de tiempo. 3:30. Recomencemos a las 4, si les parece, para cambiar de canal, porque vamos a hacer otra cosa. Una pregunta, profe. Cuénteme. Siempre, cuando usted hablaba sobre el peróxido de hidrógeno, o sea, esa es la agua oxigenada, ¿cierto? Sí. Pues Eso reducida es lo que a un comercialmente. porcentaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que agua oxigenada pura, industrialmente, yo creo que en los almacenes de químicos por ahí un 50% se puede lograr. Más concentrada es complicado porque pues ella espontáneamente se descompone en agua y oxígeno, ¿sí? Pero esa es una cantidad horrorosamente, digamos, grande. Por eso es que si uno la consigue como agua oxigenada en la farmacia, eso está como el 13%, es bajita, ¿sí? Pero de todas maneras, mire que es un microbicida bastante fuerte. ¿Por qué? Porque esa capacidad oxidativa que tiene. Claro, Es, bacterias, hongos, eso acaba con levaduras, todo. Y si uno esporas. se echa en la piel, se quema. Sí, Eso es así. a eso me refiero. Cuando uno echa esa agua oxigenada a una herida, eso hace espuma, ¿no? Eso se debe básicamente a que se desprende el oxígeno, uno de los oxígenos. Sí, el oxígeno empieza a ¿Por burbujear. qué se debe eso? Porque en los tejidos nosotros tenemos catalasa. Todas nuestras células están provistas de la enzima que Catalasa, ¿no? destruye. Sí, uno destruye catalasa y otras peroxidasas. En los vegetales también existe, porque es que el peróxido es muy bravo. Si usted coge y le echa, por ejemplo, pela una papa o parte una papa en dos y en la parte que está peladita le agrega unas gotitas de agua oxigenada, también empieza a burbujear. Los vegetales tienen más peroxidasas, casi catalasa, no tanto. Los animales tenemos más catalasa, pero también tenemos peroxidasas. Y es necesario que las tengamos, porque al ser un oxidante tan fuerte, es supremamente peligroso. Es una cosa muy dañina que es preciso eliminar. Claro que uno no llega a tener en las células una cosa tan concentrada como un 13%. Pues
mínimas cantidades, pero con todo, son pues uno de los principales factores del envejecimiento celular, como les decía. Y pues obviamente uno necesita, además de las enzimas, la enzima para transformar esa catalasa, perdón, ese peróxido en agua y oxígeno, que es lo que se ve que burbujea, ¿sí? Necesita el cofactor de esa enzima, que tiene que ser una sustancia antioxidante. Algunas de ellas utilizan vitamina C, cosas como el selenio, y de hecho, pues últimamente se ha puesto de moda en los suplementos vitamínicos, multivitamínicos, a agregarle antioxidantes, que es importante. ¿Sí? De hecho, pues esos antioxidantes están presentes en cosas que uno consume, ¿no? Productos vegetales son muy ricos en antioxidantes. Sí, pero hay que tenerlo en cuenta. En el caso de los humanos, pues como a veces a los chicos los crían a punta de mecatos y ellos como que no les enseñan a consumir frutas ni vegetales, o los padres se dejan ganar de los chicos y es que al niño no le gusta, hay que darle el mecato y no la verdura. Entonces ahí pues hay problemas por las vitaminas y los antioxidantes. A veces es importante el suministro de antioxidantes. La enzima está, pero si no tenemos el cofactor, que es el antioxidante, pues no hace efecto. Ese es el burbujeito que hay allí. Bueno, entonces tomémonos un respirito, muchachos. A las 4 regresamos y conversamos. ¿Les parece?